ya la doctora Lourdes Santín González, quien es profesional de la salud mental con experiencia en proyectos aplicables al manejo de poblaciones en riesgo social. Tiene experiencia en capacitación en temáticas de derechos y sistema de protección integral, trastornos mentales, códigos de convivencia, clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad y trastornos del espectro autista en niños de alto riesgo. Tiene experiencia en procesos de investigación social y científica en problemáticas de maltrato, violencia, abuso sexual, entre otras, en personas con y sin discapacidad. Es docente a nivel superior de posgrado o cuarto nivel en temáticas neuropsicología en la Universidad Internacional del Ecuador, psicopatología versus normalidad en el desarrollo en la Universidad Andina Simón Bolívar, bases neurobiológicas del desarrollo en la Universidad Politécnica Salesiana, entre otras temáticas relacionadas con salud mental, perinatal, neurociencias y psicomotricidad a nivel de pregrado y posgrado. Además, es líder del Servicio de Salud Mental del Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora, en el Ministerio de Salud Pública, atención base, problemáticas relacionadas con salud mental y perinatal. El tema que impartirá la doctora Santín es impacto del contacto piel con piel en neonatos con alto riesgo psicosensorial. Doctora, muy buenas noches, bienvenida. En este momento puede activar su micrófono y compartir la pantalla para su presentación. Buenas noches con todos. No sé si me confirman si está bien el audio, por si acaso. Perfecto el audio, doctora, bienvenida. Ya. Bueno, muy buenas noches con todos. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes un tema que para mí es un tema importantísimo en relación a la salud mental perinatal. Hace poquísimos años no hablábamos de esta temática de la salud mental perinatal porque es un tema básicamente invisible, ¿no? Que es lo más importante, que la gestación vaya bien, que el bebé nazca bien en la medida de lo posible y superar los factores de riesgo para superar una condición que posiblemente pueda alterar el curso de mi vida o perder la vida, ¿no? Entonces la salud mental queda supeditada a un tema que está supeditado a quizás a signos y síntomas que pueden ser visibles después de que nazca el bebé o cuando ya salga de cuidados intensivos, si es que fuera así. Sin embargo, la salud mental perinatal es un tema importantísimo en el desarrollo de los niños y en evitar patología psicológica en la madre. Este tránsito importante del nacimiento es una condición muy fuerte para el desarrollo de un niño y sobre todo para la salud mental, que requiere de muchísimo al respecto. Me gustaría empezar la presentación con esta frase que habla de la importancia de ser sostenido, ¿no? La necesidad de ser sostenido emocionalmente por otro y la búsqueda e interés en la relación humana son rasgos de salud mental que el niño manifiesta desde el comienzo de su vida. Es importante tener en cuenta la importancia de ser sostenido, porque muchas de las veces no nos damos cuenta de qué implica el estar cerca de la madre. Si bien es cierto, hoy en día hablamos de muchísima población, al menos el 10% de la población infantil sufrió prematurez, nació antes de tiempo. ¿Y qué pasa con este 10% de la población a nivel mundial? ¿Qué sucede? Si bien es cierto, está superando sus problemas para superar o sobrevivir, más bien dicho, también hay un incremento de condiciones desfavorables en su vida a nivel neurológico, afectivo, en su desarrollo. ¿Qué pasa? ¿De quiénes estamos hablando en este momento? Hablamos de un lugar súper importante a reconocer. Este lugar, que es una neonatología, donde un bebé nace y está en un ambiente que si bien es propicio para sobrevivir, también es propicio para acumular todas las reacciones neurológicas adversas o decrementar su funcionamiento y su psiquis de una forma adecuada.
¿A qué me refiero, no? Este niño al nacer con un alto riesgo, este alto riesgo también hace que esté expuesto no solamente a no poder crecer cerca, ¿no? Está en un espacio donde lamentablemente, regreso a la diapositiva, como ustedes pueden ver, tiene una ruptura con el mundo. Este bebé fue creciendo en el vientre de la madre y al momento de nacer se enfrenta con la posibilidad de no volverse a encontrar con su mamá. El calor, el sonido, la sensación táctil, vestibular, propioceptiva, todo el reconocimiento del ambiente se ve alterado a tal punto que el niño sufre un nivel de estrés en su sistema nervioso central. ¿Qué es lo que hace este estrés? Que decrementa. Vamos a ir viendo qué pasa, ¿no? Quiero que tengamos claro quién es esta población con alto riesgo. No solamente estoy hablando de prematuros, ¿no? Estamos hablando de toda población que implica el alto riesgo neuropsicosensorial. ¿Quiénes son estas personas, no? Yo siempre hablo de esta población porque no solamente hablamos del niño que tuvo un problema perinatal, sino que está expuesto a diferentes factores que pueden influir sobre el desarrollo neurológico. Y bueno, les hablo de esta población porque llevo alrededor de 16 años ya trabajando con población con discapacidad. Y cuando empecé a trabajar con esta población, encontraba que la mayoría de los diagnósticos fueron realizados alrededor de 5 y 7 años. Y casi todos estos niños tuvieron algún factor de riesgo pre, peri y postnatal que a lo mejor no fue considerado en su desarrollo para ir haciendo una observancia o una estimulación que prepare o prevenga cualquier incidencia sobre ese desarrollo integral. ¿Quiénes son estos niños de los que hablamos en silencio? No digo hablamos en silencio porque son los que atendemos, superamos el riesgo vital, egresan de cuidados intensivos, la madre se lo lleva en brazos un niño de alto riesgo. Y reconocer que yo tengo un hijo de alto riesgo está desde ese momento en que nace. Saber que yo tuve desde riesgo en mi embarazo, que mi hijo tuvo menos de 37 semanas y más alto riesgo neurológico si tiene menos de 32 semanas, si hay rasgos físicos o genéticos, familiares, problemas socioeconómicos, peso inferior a 1.500 gramos y cualquier complicación neonatal. Estas condiciones hacen que yo tenga alertas y tome en cuenta su desarrollo. Hoy en día hacemos el control neonatal y después cuando esté enfermo. Y realmente ese no es el momento más indicado. Hablar de NAR o de niños de alto riesgo implica cuidar desde el momento en que está en el vientre de ese bebé, cuidarlo tan sistemáticamente que podamos construir una psiquis más adecuada. ¿Qué vamos a ir entendiendo a partir de esta población? Cuando hay esta ruptura abrupta, hay una deconstrucción del imaginario. Desde la psicología hablamos de una deconstrucción porque la madre construye ya en su imaginario quién es su hijo, cómo lo va a ver, cómo lo va a cuidar, cómo lo va a reconocer. Y resulta que la madre vive esa maternidad a través de cómo ve a su hijo. Y si su hijo es un hijo débil, pequeño, entonces lo va a ver a través de eso. Y resulta que al ser nosotros mamíferos, los estimulamos a través de la intención y de lo que vemos. Si lo vemos a través del pensamiento negativo y de la no posibilidad de gestar o de sostener a mi hijo, de esa imposibilidad que siente la madre, lógicamente el desarrollo de ese niño que ya viene expuesto biológicamente a alguna condición, se decrementa aún más por esa ideación y sensibilidad que tiene la madre a través de ese dolor, debilidad. Y esto elimina la posibilidad de constituir lo que llamamos la sensibilidad materna. ¿Qué es la sensibilidad materna? Vamos a ir viendo de a poquito que esta mamá tiene que ir construyendo algunas situaciones básicas para encontrarse con un bebé.
Y un bebé crece en base a cómo su mamá le ve. Y su mamá también está creciendo en ese momento. Cuando una mujer pare, ¿cierto? También está en un nuevo momento de creación de conexiones nerviosas a nivel de hipocampo. Se conoce que la mujer después del parto genera un sinnúmero de conexiones nuevas que no tenía, que no puede recrear antes de ser mamá, sino en ese momento, y establece esta posibilidad que nosotros en la población común hablamos de la intuición, pero en realidad es una sensibilidad. La mamá puede ver a través de lo que percibe de su bebé, desde ese ser mamífero que recibe información a través de todos sus sensorios y reconoce a su bebé, qué siente, qué piensa, qué le pasa, cómo lo regula. La mamá que rompe esto cuando su bebé entra en una patología, por ejemplo, se siente incapaz y deja de percibir a su bebé y rompemos la primera base del pensamiento y del desarrollo psicológico de un niño. Esto como para empezar y reconocer qué pasa en esa ruptura, ¿no? Entonces ahí es cuando recordamos o reconocemos la importancia del apego piel con piel. El apego piel con piel nace como este método madre canguro, ¿no? Que así le llamábamos y que ahora más bien por evitar el generar esta imagen animal, sino hacerlo humano, se llama ahora piel a piel, ¿no? Sin embargo, fue una idea del doctor Edgar Rey en 1978 en Colombia, cuando no disponían de incubadoras, generan este proceso y se dan cuenta de que los bebés crecen y se desarrollan y suben de peso de una mejor manera que estando en un incubador. Y esto no tiene mayor ciencia que el reconocer la naturaleza del ser humano. El bebé al nacer, igual que cualquier otro mamífero, requiere del potencial que genera la madre, esta máquina o esta mujer que tiene una temperatura, que tiene un ritmo cardíaco, que tiene una noción de sensibilidad que acuna al bebé y le genera estabilidad. Y esta estabilidad no solo es una estabilidad emocional, sino que estabiliza todos los procesos vitales del niño. ¿Qué es lo que se ha estudiado hasta el día de hoy? Primero, cuando la mamá se separa de su hijo en esa ruptura abrupta, lógicamente entran en juego neurotransmisores que irrumpen el desarrollo normal del vínculo y por tanto disminuyen la oxitocina. Y cuando van constituyéndose estas situaciones, la mamá elimina la posibilidad de tener una lactancia materna adecuada. Deja de producir su leche porque el miedo, el estrés, lo que está viviendo, el temor a la muerte, el no sentirse madre, rompe esto. Pero el apego piel a piel le permite reconstituir eso que de forma abrupta se genera, ¿no? Entonces vuelvo a recrear la lactancia materna y puedo volver a producir, porque lo único que necesita psíquicamente la madre o desde esta función instintiva es estar cerca de quien gestó, de lo que durante 9 meses trabajó incansablemente biológicamente para obtener su hijo. Si lo hablamos desde una perspectiva científica, eso que yo busqué y trabajé biológicamente, necesito sentirlo. Más aún cuando se entrecruza el imaginario de cómo será mi bebé, cómo estará, yo lo voy a cuidar y empiezo a recrear el cómo quiero ser madre, ¿no? Cuando se rompe eso y rompo esta idea de yo sí puedo ser mamá, porque el primer imaginario que tiene la mamá es yo soy incapaz de ser una buena madre, aunque nadie se lo diga, pero es ese sentimiento que se genera a partir de un riesgo, ¿no? Entonces, con el piel a piel yo puedo empoderarme de mi rol y esto va a generar, lógicamente, que mis sistemas biológicos, nerviosos, hormonales, puedan otra vez estabilizarse. Y cuando eso sucede, la mamá en el apego piel a piel lo que hace es generar una estabilidad de su sistema cardiopulmonar, metabólico, puede reconstruir los ciclos del sueño, favorece la integración sensorial,
Y esto es tan importante porque hoy en día todos nuestros niños tienen alteraciones de la integración sensorial. Cuando un bebé pasa demasiado tiempo en una larga estancia hospitalaria, ¿no? ¿Qué es lo que recibe? Después de haber estado en una incubadora linda, me refiero a la pancita de la mamá, después de haber estado en ese espacio hermoso, calientito, estable, donde lo único que escucho es el corazón de mi madre, su voz, la voz de quienes amo, donde siento equilibrio, donde no me caigo, todas esas sensaciones corporales placenteras, porque son placenteras al estar en el vientre materno, al yo salir a un ambiente tan nocivo donde el sonido es irritante para cualquier persona, más para un bebé, donde el dolor físico, las agujitas y todo lo que implica tener ese bebé genera muchísimo más dolor. Ustedes saben que el umbral del dolor en un neonato, y más aún si es prematuro, es el triple para ellos que para nosotros, ¿no? Si es que no es más, sienten muchísimo dolor. Entonces, la integración sensorial se altera, ¿no? No resisten sonidos a futuro, no permiten ser tocados, alteran los ciclos del sueño. En los niños que yo atiendo en nuestro programa de niños de alto riesgo, al menos demoran de 3 a 6 meses volver a percibir ser tocados por alguien sin resistencia después de ese tiempo, 3 a 6 meses, dependiendo de la instancia hospitalaria. La irritabilidad es uno de los conceptos más fuertes que hay, y permitir el acceso a ser tocados, abrazados, sentir afecto de los que quieren es muy difícil. No logran dormir bien ni descansar. Su sistema reticular ascendente se ve alterado, no descansan bien. Pero cuando estamos en el apego, su integración sensorial se favorece, aunque me saquen sangre, ¿no? Aunque yo siento un pinchacito, porque el apego piel a piel, el estar cerca de su madre, funciona como analgésico. Aumenta de peso porque la madre gasta energía y calorías por el niño. El niño, al estar en la piel de la mamá, hace que ella sea quien gaste la energía y las calorías para la temperatura, para la estabilidad del ritmo cardíaco, para regular sus emociones, sentirse acogido y sostenido, ¿no? Y en base a todo esto, el alivio del dolor hace que el niño pueda descansar. Y esa cuna maravillosa que es irreemplazable va a ser la mamá. ¿Qué es lo que pasa? De acuerdo a la teoría psicológica, ¿qué es lo que sucede? El apego es la forma más íntima y esencial para el ser humano, para el desarrollo de una estabilidad psíquica y de la salud mental. Y se reconoce a partir de este contacto con la madre que esto es muy superior al recibir alimento. Si yo tengo una conexión íntima con mi madre y mi madre es capaz de reconocerme y sentirse madre, ¿no? Porque una mamá, cuando se separa de su hijo abruptamente por cualquier proceso de salud, sobre todo cuando nacen, la madre deja de reconocerse madre y delega su rol al médico. El médico sabe lo que le pasa a mi hijo, yo no. El médico tiene mayor poder y yo no. Yo no sé qué hacer aquí. A veces no saben ni cómo cantarles, ni cómo cogerles. El miedo hace que eso desarrolle una ruptura. Y el bebé puede sentir la misma sensación de abandono estando la madre que no estando, solamente al no reconocerse en ella y ella en él. Entonces, esta relación hace que sea el motor del desarrollo social, emocional y cognitivo en el niño. De acuerdo a un estudio que se hizo en Estados Unidos, y eso lo comparé en un análisis que hicimos aquí en el Hospital Ginecobstétrico con otro hospital de El Guasmo, que hacen apego piel a piel el 100%, nos dábamos cuenta que se reducía en tiempo de hospitalización en niños que tenían similar diagnóstico al 50%. Es decir, que un niño que pasaba 2 meses en la neonatología, el que hacía apego, con el mismo diagnóstico y quizás las características muy similares, permanecía un mes menos. Los niños en el Guasmo que hacían piel a piel el 100% del tiempo,
egresa más rápido de una unidad de cuidados intensivos que los niños que hacen quizás una conexión intermitente o no les es permitido estar cerca de las mamás. Y así vamos comprendiendo no solamente esta teoría quizás que para muchos puede ser un poco romántica y está cerca de la mamá. En realidad no. No solamente empieza desde la construcción de la psiquis del niño, porque el niño deja de ser un elemento que está enfermo y pasa a ser un ser. ¿Sí? El niño va construyendo en su psiquis que existe. La mamá puede sentir su existencia como madre y decrementamos de esa manera también factores de riesgo que puedan aparecer como la depresión puerperal, ¿no? El no sentir y no poder controlar esta función materna hace que la mamá pueda desvincularse de sus procesos personales, incluso ni siquiera de solamente ser madre, sino funcionar en un medio ambiente natural. Algunos estudios sugieren que el cuerpo de la madre es el hábitat natural del recién nacido, lo cual es verdad. Ustedes cuando acuestan a un bebé en una camita, la postura física es totalmente distinta que cuando se acuesta en el pecho. El estímulo que genera la temperatura, la ergonomía que existe en ese acogimiento que surge, no solamente con la madre, sino con el padre, recrea otro tipo de movimiento, sensación, estímulo que va gestando la psiquis. Como les decía, entonces hay una constitución subjetiva e intersubjetiva. Para yo ser madre necesito reconocerme en el bebé y el bebé para desarrollar todos sus procesos nerviosos que necesita para crecer y desarrollarse, se gesta a partir de reconocerse en su madre. Entonces, esta constitución subjetiva implica una espiral. Ahora, ¿qué pasa con ese bebé? ¿Cómo se estimula y cómo se construye tanto la mamá y el bebé en esa psiquis? ¿Cómo se construye? Se construye a partir de la mirada. El bebé cuando está en la neonatología a veces está hasta tapado los ojos, ¿no es cierto? Pero el bebé cuando está cerca de su madre se construye en esa mirada y se estimula a través de esa interacción que genera ese lazo afectivo y el deseo. No sé si a ustedes les pasa, no es lo mismo mirar a su hijo de lejos que directamente. ¿Qué pasa en esa interacción? En esa interacción yo estoy desarrollando nuevas conexiones nerviosas que estimulan no solamente la sensibilidad materna, sino la sensibilidad del niño con respecto de su madre y un sistema sensorial favorable. Genera esta conexión primaria que a la falta de ella, cuando estamos en neonatología, lógicamente se pierde. Y la mirada, recuperar el rastreo visual, la conexión, la interacción social de un niño que no ha podido ver a su madre es muy difícil. Ese corte psíquico hace que yo también no me pueda construir en un mundo social, ¿no? Se construye desde ese instante en que se mira por primera vez y el bebé es capaz de mirarla, ¿no? La voz. Es tan importante la voz de la madre que como es el estímulo tan fuerte que recibió durante los meses que estuvo gestando, la neonatología, no sé si ustedes tienen claro el sonido y el ritmo que tiene una unidad de cuidados intensivos. Quizás es el lugar más adverso sonoro que existe. El ruido estimula tanto el sensorio auditivo de tal forma que los niños tienen a futuro resistencia a ciertos decibeles o a ciertos tipos de sonidos que limitan su interacción con el medio. ¿Qué pasa con la voz? La voz, al ser esa unidad sonora que estimula al niño desde el afecto, porque claro, toda estimulación que no nace desde el afecto elimina una conexión nerviosa. Al contrario de recuperar un estímulo, lo que hace es decrementar el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, al escuchar la voz de su madre, anula todos los otros sonidos. El cerebro tiene la capacidad de resistirse a la interferencia. Se llama resistencia a la interferencia. Yo puedo estar escuchándole, por ejemplo, ahorita a la expositora y anular los sonidos del ambiente, quizás la televisión, no sé. Esa resistencia a la interferencia es la capacidad que tiene el cerebro siempre.
Pero cuando yo estoy expuesto a la neonatología y busco fervientemente un sonido de paz y no está mi madre, no puedo, estoy en constante estímulo que genere estrés, lógicamente genera estrés, aparte que estoy solo, me siento solo y soy algo que no entiendo, no existo realmente. Eso se va construyendo de a poquito desde ese momento en que nació el bebé. Pero cuando escucho la voz de la mamá, ese sonido que es irritante, decrementa esa interferencia para el niño y puede concentrar toda su atención en el sonido y limitar ese espacio sonoro que llega de forma agresiva, ¿no? ¿Y qué permite eso? Otorgarle un lugar de persona. El bebé empieza a construir en la psiquis el ser persona. ¿Qué es lo que pasa con la mamá? La mamá habla por él, entonces empieza a construir su yo, aunque nosotros digamos, no, pero el bebé ni entiende, ¿no? Desde ahí empieza a construir su yo. Y ahí vamos entendiendo la salud a futuro. ¿Qué hace la mamá? Mamá, quiero comer. Y yo hablo por el bebé. Y el bebé va entendiendo que esa es la forma en que yo pido comida. Y poco a poco construye un lenguaje y un lenguaje corporal y un lenguaje comprensivo y un lenguaje gestual y empieza a hacerse un imaginario de sí mismo, incluso desde el cómo es tocado, ¿no? Y estas caricias o este ser tocado hace que yo pueda entenderme desde ahí, desde lo que soy. Si cargan afectivamente a mi cuerpo, yo empiezo a generar una nueva sensación. Y esa sensación no solamente genera un placer físico, ¿sí? Sino que además regula todo mi sistema vestibular y propioceptivo, es decir, el sentirme contenido. No sé si han visto la técnica más fácil de bajar la irritabilidad de un niño en neonatología. Cuando un niño llora terriblemente, las enfermeras saben hacer como una cunita y le sostienen los pies, solo de repente los pies. El bebé siente que está en desequilibrio y siente sensación de caída, tiene la sensación de que se va a caer y solamente el sostenerle los piecitos, como cuando está dentro de la pancita, le genera seguridad. Solamente eso, imagínense lo que es estar cargado de la madre. Si con solamente enrollarle como en un huevito, como en una cunita, ¿no? Que no es una cuna, sino enrollarle alrededor, que se sienta sostenido, apretadito, hace que tenga seguridad. ¿Qué es lo que puede causar el tacto de la madre? Que tiene una temperatura que no es la mía y no es la de cualquiera, es la de la madre, esa temperatura que él conoce. Entonces esa temperatura y ese pulso, y ahí como está en la foto el bebé, en el corazón de la madre, que por el un oído tiene la estimulación del corazón y por el otro oído tiene la estimulación de cómo respira o de su voz, y alrededor de su cuerpo le sostiene, puede generar termorregulación, regulación del pulso y del tono muscular. No es el mismo tono muscular el del niño sin una madre en contacto piel a piel que un niño solamente en la cunita. El niño pasa en fluctuaciones de tono muscular, aquel niño que no es sostenido, que no es acariciado, que no puede estar cerca del vientre de la mamá. Porque además hay una cosa, si yo nací prematuro, necesito el estímulo adecuado. ¿Cuál es el estímulo adecuado? Vivir eso que me faltó. Ese es el estímulo adecuado. El estímulo adecuado de un niño que nace antes de tiempo, si le faltó un mes, tiene que recrear en la medida de lo posible el mes que le faltó, es decir, estar cerca de su madre siendo un vientre externo, algo así, ¿no? En vientre del externo, sostenerle hasta que cumple el tiempo de desarrollo adecuado para que pueda madurar lo suficiente, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede, no? Esta función materna hace que yo construya a mi hijo en una escena familiar, por supuesto. Este hijo ya va construyendo quién es, hasta cómo va a ser. La mamá hasta ya le pone ciertas decoraciones, es decir, que lo va anticipando a ser un sujeto con ciertas características. Y eso nace de esa relación entre madre e hijo, cómo se van conociendo. Y se transmiten historias, saberes. De chiquitos le decimos, tu papá se fue a trabajar, ya viene,
o la abuelita vino hoy en la tarde, te quiso ver pero estabas dormido, y yo voy transmitiendo la historia y el sentido de esa relación en una familia. Eso hace que la mamá pueda tener una función adecuada dentro del sistema materno. Y si una mamá tiene clarísima su sensibilidad, va a poder ser capaz de percibir, reconocer, interpretar y responder de forma apropiada a su ser materno. Hoy en día tenemos muchas mamás con poca sensibilidad materna. ¿A qué me refiero? Que son incapaces de percibir, reconocer, interpretar qué le pasa a su hijo. Y van al psicólogo y van donde la maestra y le dicen, ¿qué será que le pasa a mi hijo? Porque soy incapaz de reconocerlo, y la sensibilidad materna se construye en ese momento. Y si mi mamá es capaz de percibirme, es porque mi desarrollo está alineado a ella y mi desarrollo está en evolución, ¿no? Entonces este vínculo afectivo no solamente se construye en el apego piel a piel, sino en el embarazo. Y bueno, y si nazco antes de tiempo, yo puedo estar cerca de mi madre y puedo empezar a leer también esas respuestas, esas señales que me emite el niño como mamá, ¿sí? Y estas señales que me da el niño, si yo no puedo respirar bien, estoy durmiendo mal, tengo irritabilidad, hace que yo empiece a generar nuevas formas de encontrarme con mi hijo. Por ejemplo, un bebé que no respira bien o que se siente inquieto, irritable, hace que una mamá sepa si puede cargarlo, o el modo en que le acaricia o el modo en que le balancea. Tengo millones de mamás que cogen al niño y lo sacuden, y yo le digo, el niño no se va a calmar. Y esa poca sensibilidad de no saber qué significa dar calma al otro influye en qué va a pasar con ese niño 3 años después, 4 años después, y los problemas de conducta, porque yo no puedo saber cómo relacionarme con mi hijo, ¿sí? ¿Qué significa además esto, no? Que yo puedo tener un curso de evolución normal como madre, porque el bebé no crece solo. Yo crezco a su lado, como madre y como padre, ¿no? Lógicamente, generalmente solo hablamos de la madre, pero el padre cumple un rol importantísimo en este proceso de evolución. Durante el primer año de vida, hasta los 12 meses, el bebé está viviendo con su madre y su padre a través de esta orientación y señalización de todo lo que sucede en el entorno, ¿no? La madre se orienta, lo reconoce y empieza a percibir estas señales. De los, perdón, de las 0 a 12 semanas, de los 3 a los 6 meses, estas señales ya cada vez se van haciendo más específicas en ciertas cosas, y otras todavía son un poco invisibles, ¿no? Que se van a ir recuperando a partir del lenguaje que va a ser después del año de vida. Y desde hasta los 36 meses vamos a tener una búsqueda activa de esa proximidad con el otro. Este primer tiempo va a ser de infinita interacción, y de que el bebé existe siempre en relación con el otro. El bebé siente que existe, el bebé siente que es cuando está en relación con alguien. Cuando está solo, ¿no? Y yo lo puedo hacer desde ese momento en el que nace, incluso antes. Es importante reconocer esto, porque cuando hay esta pérdida de este imaginario, de esta condición de vida y de relación inmediata al momento de nacer, hace que yo me pierda, ¿no? Como hijo y como madre. Y luego vienen otro tipo de problemas en el desarrollo, ¿no? Entonces, lógicamente vamos a empezar a desplegar una serie de conductas y de vínculos a lo largo de nuestro desarrollo. Y cuando no sucede esto, eh, generamos un decremento de la plasticidad cerebral, ¿sí? ¿Qué es la plasticidad cerebral? No sé si todos están familiarizados con estos términos, pero la plasticidad cerebral no es más que esta capacidad que tiene el cerebro de reorganizarse o generar nuevas conexiones nerviosas con tanta rapidez durante el primer año de vida, que todo aquello que pueda haber sufrido el bebé al momento de nacer, como una hemorragia intraventricular, una hipoxia cerebral, pueda decrementarse sus efectos o sus secuelas de una forma significativa, y el bebé se reorganice en su sistema nervioso.
y esto se reorganiza de una forma significativa solamente con el hecho de generar esta relación madre-hijo, padre-hijo, porque cualquiera puede ser el gestor del piel a piel, ¿no? Cualquier persona. Lo más importante es quien sea el gestor del piel a piel, sea alguien que ame a ese niño. ¿Por qué? Porque no generamos la misma sensación una madre o una figura mujer sustituta que alguien que ame el niño. No, no es lo mismo. Se generan otras condiciones, hasta el latido del corazón es distinto, ¿no? Porque hay una relación de afecto, de amor. Las endorfinas son distintas en esa relación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decrementar en esto? Es que la internación sea el riesgo para el niño, ¿sí? Si bien la internación del niño en cuidados intensivos es lo que hace que supere el riesgo de mortalidad, pero la internación hace que esto sea un riesgo para el desarrollo neuropsicosensorial. Ustedes saben que la psiquis se construye entonces desde ahí, desde antes, desde el embarazo y más aún en esta relación materna. Y si hay una ruptura, esa psiquis pierde. Entonces no solamente hablamos de una psiquis, sino de un procesamiento sensorial inadecuado, alterado, que va a generar lógicamente un desarrollo en el sistema nervioso central. Dentro de un estudio comparativo realizado en el 2018 por Britos, se conoce lo siguiente, ¿sí? ¿Qué pasa con los efectos de separación en la madre? El porcentaje de estrés al estar separada de su bebé es del 91%. Y el estrés es el primer factor de riesgo de trastornos mentales puerperales, ¿no? Que bueno, pero luego dejan de ser puerperales. A veces se habla de una depresión postparto, pero al año. Y bueno, eso vamos a ver un poquito más el día de mañana. El no poder abrazarlo, aunque esté cerca de él, causa un nivel de estrés del 71% y sentirse impotente e incapaz de protegerlo del dolor un 62%. Los efectos de separación por tiempo de internación, el decrecimiento en el desarrollo del niño, menos de 3 meses, menos del 12%, de 3 a 4 meses, menos del 14%, más de 5 meses, menos del 25%. Los efectos de la reunión madre e hijo en tiempos de internación, menos de 3 meses, más del 25%, este decrecimiento y el desarrollo, ¿no? Entonces podemos ir viendo cómo influye en el desarrollo, ¿sí? Como podemos imaginar, el bebé va a prolongar, va a crecer, va a desarrollarse, subirá de peso, se regulará sus efectos en el sistema respiratorio y que va a fortalecer su sistema nervioso central y lógicamente su psiquis, que es tan importante, ¿no? Y no solamente la psiquis del bebé, sino de la mamá, porque una mamá con salud mental va a tener un futuro materno y en relación con sus otros hijos y su pareja distinto que una madre que tuvo un corte en una vida natural, ¿no? Porque es un corte, es una crisis y es una crisis muy significativa que puede durar años, es como una depresión encubierta, años, que ni ella misma sabe que la puede estar sosteniendo al sentirse incapaz de ser madre. Muchas madres que dicen, yo no sé por qué no le entiendo a mi hijo y tiene 20 años, tiene 30 años. Y a veces parte de una falta de resolución de este poder ser madre desde los primeros momentos de vida de su hijo. ¿Sí? Entonces esta relación vincular hace que la madre pueda sostener su función materna y el niño pueda desarrollarse. Entonces, esta unidad biopsicosocial, porque es una unidad biopsicosocial, no podemos ver solamente el tema biológico del bebé, sino que se construye en una psiquis y esa psiquis dentro de una sociedad. Este bebé requiere de este espacio, de este piel a piel, para lograr un desarrollo neuropsicomotriz propicio, ¿sí? Y disminuir sobre todo alteraciones del procesamiento sensorial. Entonces la atención médica, si bien es importante para superar la muerte, también es importante y es fundamental esta relación con la madre directamente desde el momento que nace,
porque no solamente estamos evitando la muerte física, sino la muerte afectiva y relacional. Entonces vamos viendo, como para concluir, que la instauración de la lactancia materna, los beneficios del contacto piel a piel va a permitir una mejor instauración de la lactancia materna y que sea efectiva, ¿no? Que no sea frustrante ni para la mujer ni para el hijo, que no haya una resistencia mutua, la regulación y la estabilidad de la temperatura y cardiorrespiratoria, que la madre pueda favorecer ese vínculo con su hijo, pueda gestar su función materna de forma adecuada. Lógicamente habrá menos apneas o paradas respiratorias, disminuir factores emocionales como la irritabilidad, que es un tema tan trascendente durante los 3 primeros meses. Como les digo, esto es inevitable. Los bebés lloran incansablemente cuando llegan a las terapias. Es increíble el nivel de irritabilidad. Es solo pensar que alguien que no tiene la temperatura de la piel de su madre los va a tocar. La calidad y los ciclos del sueño se estructuran de forma adecuada y disminuye de forma significativa todo efecto adverso de la neonatología, del sonido, del no estar con el otro. Y lógicamente eso hace que suba de peso, suba y favorezca el sistema inmunológico y neurológico del recién nacido. Y sobre todo tenga una nutrición emocional adecuada. Los cuidados piel a piel permiten mejores resultados que los cuidados neonatales convencionales y reducen la mortalidad neonatal de los bebés prematuros clínicamente estables hasta un 51%. Tomé esta frase de uno de los estudios de TikTok que daba a conocer en cuanto en una muestra de 100 niños atendidos a lo largo de 2 años, cuánto proporcionó un mejor desarrollo en estos niños, ¿no? La identidad y las características de un sujeto resultan de la combinación de los procesos y mecanismos a diferentes escalas, ¿no? Genética, celular, ecológica, cultural. Es importante tener en cuenta que todos estos cuidados tempranos van a ser un pasaporte a la subjetividad y al desarrollo neuropsicosocial de un niño y sobre todo una vida materna adecuada. Les agradezco muchísimo por su paciencia, por su atención y voy a responder, creo, alguna pregunta de alguien. Tania. Lo que no sé es cómo activar el audio. Alguien que Muchas, me ayude. sí, muchas gracias, doctora, por la conferencia. Esperemos un minutito para ver si es que tenemos alguna pregunta de parte de la audiencia. Sí, Tania Negrete creo que estaba levantando la mano. Sí. Bueno, cualquier pregunta, por favor, como lo hemos realizado estas semanas, lo hacemos mediante el chat. Sí, Ah, Tania, por favor, para que nos deje su pregunta en el chat y poder formularla a la doctora Santín. no se peleen por las preguntas. Creo que sí, se van a pelear mucho por las preguntas. Bueno, pues al parecer no hay ninguna pregunta, doctora. Muchas gracias. A ver, ya llegó. Nos están preguntando a partir de qué semana se recomienda la estimulación temprana y cuál es su efectividad en el desarrollo. Ya, perfecto. Bueno, la estimulación temprana se puede realizar desde el momento en que nace. Sin embargo, hay tipos de estimulación, ¿sí? Por ejemplo, un bebé recién nacido que se encuentra en la UCI, si bien es cierto, si yo le estimulo, puedo excitar a un niño y hacer que, lógicamente, pueda alterarse sus diferentes sistemas, ¿no? A veces empiezan a saturar más, menos, y se altera, ¿sí? Entonces, la estimulación per se no es adecuada. Sin embargo, hay
formas de estimulación pasiva, por ejemplo. La estimulación pasiva es aquella que ayuda a regular los sistemas, como el plan canguro es una forma de estimulación pasiva. Es la forma más adecuada de estimular al bebé a partir del sistema sensorial y la adecuación del ambiente. Un bebé prematuro necesita vivir, por ejemplo, un espacio similar al que hubiera tenido en el momento en que está de edad. Digamos que este bebé nació de 29 semanas, entonces el tiempo que le falta por nacer, para cumplir las 40 semanas, debe simular en la medida de lo posible el vientre materno. Es decir, no vamos a exponerlo a una luz directa, sino que el ambiente tiene que tener una luz más bien tenue, tiene que estar calientito, tiene que estar en el pecho de la madre desnudo, no con interferencias. No, la ropa es una interferencia, el brasier es una interferencia, el bebé no puede estar vestido, sino no hay este efecto de regulación. Y en lugar de ser una estimulación activa que genere movimiento, lo que hace es una estimulación pasiva que recrea la estabilización y la homeostasis del sistema del bebé. ¿Sí? Todos los sistemas se autorregulan porque la mamá lo hace por él. ¿Sí? Entonces, en ese momento la estimulación es adecuada. Ahora, el bebé está a término. Tenemos un factor de riesgo, digamos, que son amenazas de aborto durante todo el embarazo. Este bebé necesita estimulación y todo bebé o niño de alto riesgo requiere un seguimiento al menos el primer año de vida y cada 6 veces o cada año hasta los 5 años. ¿Por qué les digo esto? Hay un estudio y de hecho yo hice una investigación acerca del TDAH, ¿no? El TDAH es una condición neurológica de altísimo riesgo en niños prematuros y en niños expuestos a violencia. ¿Qué pasaba con los niños que tenían uno de estos dos factores de riesgo, que no tenían discapacidad intelectual, porque ustedes saben que hay una alta probabilidad? Sin embargo, que habían estos indicadores, ¿no? De criterios de exclusión. No tengan discapacidad intelectual y que no tengan ninguna alteración motriz. Estos niños tenían como diagnóstico primario TDAH y son niños que vivieron estrés materno significativo y que causaba hipoxia porque no tenían la misma capacidad de oxigenar en el bebé y afectaban lóbulo frontal. ¿Sí? Mis niños que vivieron violencia, estrés materno, depresión, durante el embarazo, especialmente en los 2 últimos trimestres del embarazo, tenían condiciones o perfiles compatibles con TDAH. Y a veces uno dice, nació a término, tiene un aptar bueno, peso bueno, todo bien, pero sufrió durante todo el embarazo. Hay una alteración en la regulación del sistema nervioso, entonces todo niño que tuviera algún riesgo debería estar siendo sostenido en esa diada, ¿no? Madre-hijo. Desde el momento en que nace. Nosotros procuramos que el primer mes sea materno, totalmente materno, al menos si es un niño de alto riesgo, es decir, pasa con mamá en casa. Pero al mes ya empezamos a proporcionar una estimulación básicamente sensorial. Es una educación a la madre de cómo favorecer el desarrollo sensorial y neurológico del niño a partir de ciertos ejercicios que a veces los padres no hacen, ¿no? Tenemos los celulares al lado, la televisión al lado, el ruido de la radio o del carro. Cuando un niño los primeros meses de vida necesita una estimulación 100% natural y lo más natural posible, el aroma del cuerpo de la mamá, las caricias y los masajes directos, la estimulación visual en el bebé que haga rastreo visual, la cercanía con el rostro de la madre, el mirarle directamente a los ojos al bebé. Bueno, existen un sinnúmero de formas de estimularle, pero son básicamente sensoriales. Hay un montón de teorías de estimúlele con sonidos en el oído, no, nada que no sea natural. El bebé necesita un ambiente natural. ¿Sí? La música en UCI tiene evidencia científica. De hecho, hay algunos estudios, especialmente en Alemania, donde hablaban de la música tranquila en las unidades de UCI.
Sin embargo, se daban cuenta que mucho más efectiva que la música pregrabada es la música de la madre, la musicalidad de la madre. ¿Qué significa la musicalidad de la madre? No todos tenemos una experiencia sonora o una memoria sonora igual. Por ejemplo, yo puede ser que haya escuchado cumbias y ustedes, no sé, vallenatos, rock o lo que sea, durante el embarazo. Esa historia sonora tiene el niño, ¿sí? Aparte de eso, tiene una historia sonora del latido del corazón y del sonido del ambiente de su lugar donde creció. Entonces, en algunos niños, la música, si bien puede decrementar o atenuar esos otros sonidos, no es el mismo sonido que el corazón de su mamá. Pero sí existe la posibilidad del uso de la música. ¿Y qué es lo que se encontró? Porque ahí se estudiaba alteraciones del procesamiento sensorial que casi todos nuestros bebés tienen. Un bebé que salió de la UCI tiene problemas para percibir el mundo sonoro. Le cuesta muchísimo las reacciones o se irrita fácilmente con los sonidos. Y hay sonidos que le cuestan más que otros, los vibrantes, los tip, este tipo de sonidos les irrita muchísimo. Si hubiera música en las unidades de cuidados intensivos, lógicamente decrementa el estrés, pero la variabilidad de la música es importante, porque la UCI, al ser un lugar estresor, también el uso de la música, el uso y el abuso de la música estresa también al ambiente, o sea, a los médicos, al cuerpo de salud. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de la música. Entonces lo que hacían en Alemania es la dosificación de la música, tener ciertos momentos sonoros donde se estimula a todos, pero también el personal de salud se estimula porque el personal de salud vive rápido, ¿no? Vive rápido y está en constante respuesta al ambiente. Y le cuesta como entrar en la misma sintonía, ¿no? Pero eso es una deuda que tenemos pendientes. Las alteraciones de integración sensorial que egresan, ¿no? O de las que tienen los niños después de pasar de una UCI son problemas que casi nunca se atienden, sino hasta que los niños no se dejan tocar, no se dejan poner cierta ropa, no toleran sonidos del ambiente, se irritan fácilmente por cualquier cosa, por las risas. Y, y empezamos terapias tardíamente a los 4 años, después de que perdemos la edad sonora, la edad de evolución del sensorio auditivo, que es desde el momento en que nacen, no toleran muchas cosas. Y cuando yo no tolero bien los sonidos, los excluyo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que cuando yo empiezo lectoescritura, no discrimino bien sonidos. O cuando tengo que poner atención, no atiendo auditivamente. ¿Sí? Y hay problemas de atención. Es bastante habitual que los niños con prematurez a nivel escolar tengan problemas de atención. Y la atención auditiva es uno de los procesos más complejos en ellos. ¿Y a qué edad empezamos? A los 7 años, cuando empiezan a leer y escribir. Y con suerte a los 7, los 8, 10 años, a veces cuando ya los maestros o los papás no pueden más. Así que la música en las UCIs es una deuda pendiente y hay musicoterapeutas aquí en el país también, por suerte, que podemos irlos involucrando en estos procesos, ¿no? La edad de la madre influye en el estrés materno en recién nacidos prematuros, por supuesto que sí. No es lo mismo una mamá de 40 años, ¿sí? Normalmente cuando hay una mamá que tiene un bebé prematuro, no digo que todas, pero una de cada 5 mamás que tuvo un bebé prematuro, tuvo probablemente, si es que no son más mamás, tuvo alguna pérdida anterior. No solamente es la edad de la mamá, sino que es cuál es la construcción de maternidad y de fertilidad en esa mamá o la causa biológica de esa prematurez, ¿no? Por una parte, una mamá adolescente ya de por sí es visibilizada como una mamá sin capacidad de serlo, ¿no? De hecho, la minimizamos legalmente. Es una mamá vulnerable, es un grupo prioritario, es una mamá que puede haber sido víctima de abuso o es una persona irresponsable. Ya desde ahí la ubico en un rol de tú no vas a poder. Y el no vas a poder
no tienen idea cuántas personas están fuera de la neonatología y no saben a quién preguntar cómo está su bebé. O sea, a veces decimos, no, pero es que es cultural, las mamás no preguntan, no entienden nada. Es que cuando hay esa ruptura, hagan en cuenta que son ustedes las que pierden a su bebé de un momento a otro. Uno se siente incapaz de sostener a ese hijo. Peor aún si me han dicho algo, ¿no? Al respecto. Entonces, las edades más avanzadas, como las edades tempranas de maternidad y no haber tenido más hijos también influye de una forma decisiva en el estrés materno. La edad, la fertilidad o la capacidad de maternar también, o que haya tenido algún evento difícil anterior, influye de una forma decisiva, no solamente en el estrés. El estrés creo que es la reacción bastante habitual en cualquier mujer que pueda vivir eso, y más aún si es el padre también, ¿no? El que está involucrado en el proceso. Pero el estrés es el primer factor que va a aparecer. La depresión, ese es el factor que nos debe preocupar, porque es una mujer que probablemente no pueda superar eso y nunca lo sepa. Hay muchas mujeres que nunca lo van a saber, ¿sí? Leonardo pregunta, entiendo que esa intolerancia sonora puede afectar la calidad de vida, desarrollo, aprendizaje del niño. ¿Cómo haríamos una identificación diagnóstica? ¿A qué nos referimos y con qué presunción diagnóstica? Ya. Bueno, primero, todo bebé de alto riesgo tiene que pasar a un programa. Si no existe un programa de atención temprana en las unidades de salud donde laboremos, primero debemos instituirlo porque la salud materno-neonatal requiere de estos espacios. Es imprescindible pensar de esto. Cuando hay un alto riesgo obstétrico, yo estoy hablando de un bebé y de una mamá que probablemente tenga muchísimos otros problemas a futuro. Segundo, aquí están los estimuladores tempranos, ¿no? Psicólogos infantiles, a veces son terapeutas físicos, dependiendo de un poco de la especialidad. Normalmente los psicólogos infantiles o estimuladores tempranos, hay estas dos profesiones, trabajan con los bebés o con los niños de alto riesgo. Esto siempre de seguimiento con un pediatra que maneje niños de alto riesgo, porque muchos de los problemas, por ejemplo, en el hospital se detectan, ¿no? Un niño no sigue la mirada, no tiene sonrisa social al tercer mes. Para mí, eso ya es un signo de alarma decisivo. Tenemos que manejar bien signos de alarma. Entonces, a veces los pediatras corren el riesgo de decir, esperemos. No, un signo de alarma, el no cumplir un hito de desarrollo a tiempo, es un signo de alarma, no es una patología. Entonces, normalmente nosotros enviamos con alteraciones del desarrollo psicológico, otros trastornos de desarrollo psicológico según el CIE-10, el F88. No existe otro porque es un proceso de inmadurez del sistema nervioso central. Entonces, es un F88 y se envía a psicología. En el caso de que sea que no se logre adaptar a esta estimulación multisensorial, porque normalmente lo que hacemos es estimular multisensorialmente, ¿no? Tanto tacto como vista, oídos, el sistema propioceptivo y vestibular, es el sistema motriz, sino cómo ese movimiento va afectando su rutina, su desarrollo, el movimiento y ese equilibrio, cómo juega un papel importante en la vida del niño. Entonces, cuando se estimulan todos estos sensorios, nosotros vamos advirtiendo en apoyo con el pediatra y neuropediatra para ver si ya requiere un proceso más específico, ¿no? Quien hace una intervención de procesamiento sensorial, el especialista de esto es el terapeuta ocupacional. Cuando ya hay una alteración significativa. El primer año de vida se hace una estimulación para la readaptación de sus sistemas. ¿Sí? Nosotros trabajamos, los psicólogos infantiles trabajamos desde el sistema sensorial, motriz, lenguaje, socialización, cognición. Algo me falta, algo se me fue. Y la socialización, creo que les dije yo. Todas estas áreas las estimulamos desde el momento en que llegan al programa, que puede ser el primer mes de vida. Se lo realiza una vez por semana y la mamá lo realiza en conjunto con la familia desde casa, porque es una edad materna, solamente hay que favorecer el desarrollo, ¿no?
Eso es, creo, lo más importante, ¿no? Pero ya cuando hay una alteración del sistema sensorial que ya puede verse en algunos casos antes, los niños que vomitan mucho, por ejemplo, son niños que a lo mejor estuvieron entubados, ya no toleraron mucho, tuvieron regurgitaciones, al año no comen nada, luego del año y medio no toleran ciertos alimentos. Son los niños que ahora tenemos, muchísimos niños no toleran el alimento, tienen hipotonía en sus cachetitos, les vemos bien gorditos y son bien bonitos y resulta que tienen hipotonía. Y los niños pasaron entubados 2, 3 meses y esa falta de recibir ciertas texturas ya es una alteración del procesamiento sensorial. Entonces, va a depender un poco de lo que se detecte. Si el niño no come, entonces, terapeuta de lenguaje que también hace integración sensorial de la caja fonatoria. Si es de la piel, si es del sonido, si es visual, el terapista ocupacional. Eso, no sé si se me escapa alguna pregunta. No, doctora, ha resuelto todas las preguntas que han formulado los asistentes. Le agradecemos mucho por esto y por el tiempo brindado a este congreso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, espero que les haya aportado y encantada de que se hable de este tema porque yo creo que es un tema en silencio todavía en nuestro contexto. Muchas gracias, doctora, y a nombre del doctor Diego Vaca, quien es el coordinador académico y científico de este congreso, lamentablemente tuvo una situación y no puede estar en este medio para agradecerle por esta ponencia, pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien y nos vemos el día de mañana también.